Después de que se estableció que las proteínas no eran portadoras de la información genética, se continuó investigando sobre sus funciones y se comprobó que participan en todos los procesos bioquímicos. Además, acordando que la molécula de ADN contiene las instrucciones codificadas para la formación de estructuras, el control y ejecución de diversas funciones biológicas, las cuales son ejecutadas por proteínas. El dogma central de la genética molecular establece que la información fluye del ADN al ARN y de este a las proteínas, el cual ocurre en una sola dirección, pero también hay excepciones, como es en el proceso de transcripción inversa, el cual es efectuado por ciertos virus, que además de contener ARN en lugar de ADN, poseen una enzima que se llama transcriptasa inversa. Esta es capaz de sintetizar ADN a partir de moléculas de ARN. Código genético. Cada uno constituye una unidad hereditaria, la cual se puede transmitir y cambiar, y contiene la información necesaria para la síntesis de una proteína. El gen está formado por una secuencia específica de tripletes o codones, y es el código o clave para un aminoácido. El código genético, por otro lado, se integra por 64 combinaciones de tripletes, de los cuales solo 61 codifican aminoácidos, y los 3 que sobran codifican señales de iniciación o finalización de la síntesis de una proteína. Ya que solo hay 20 aminoácidos, existen varios codones asignados a un solo aminoácido, los cuales se llaman codones sinónimos. Un aminoácido puede estar codificado por varios codones, pero un codón solo codifica a un aminoácido. La relación entre genes y proteínas fue establecida en 1941 por Beadle y Tatum, los cuales formularon una propuesta ganadora del Premio Nobel que establecía que un solo gen especifica una sola enzima, o de otra manera, un gen, una enzima. La información contenida en el ADN se traduce para la construcción de una proteína, y este proceso sirve, por ejemplo, en el ADN. La información indica que un individuo puede tener el cabello rizado, o se deben sintetizar el tipo de proteínas que le darán esta forma, por ejemplo la queratina rica en cisteína, o establecen puentes disulfuro, lo cual hace que la fibra de queratina se curve. La síntesis de proteínas, por otro lado, es un proceso muy delicado, ya que un error en cualquiera de estos pasos termina en la síntesis de una proteína defectuosa, lo cual conlleva a enfermedades causadas por genes defectuosos. Tenemos tres enfermedades que son principales causadas por genes defectuosos. Como primera tenemos la fenilcetonuria, la cual es una enfermedad metabólica. El afectado carece de una enzima que no se sintetiza y se requiere para metabolizar la fenilalanina. Esta proteína se llama fenilalanina hidroxilasa, lo cual en esta enfermedad se acumula a niveles dañinos para el sistema nervioso central y puede causar retraso mental en niños, y si no se descubre y trata a tiempo. Por otro lado está la anemia falciforme, en la cual un gen defectuoso dirige la síntesis de hemoglobina igualmente defectuosa, la cual transporta oxígeno insuficiente y causa anemia. Y finalmente tenemos la diabetes mellitus tipo 2, donde los genes defectuosos causan que las células del páncreas produzcan insulina deficiente, la cual hace que no se pueda metabolizar correctamente la glucosa y se acumula en el torrente sanguíneo. Esta afecta el funcionamiento de todos los órganos y aparece por lo general en personas mayores de 40 años y con sobrepeso.
La síntesis de proteínas, como recordaremos, consta de dos pasos, los cuales son la transcripción, es la síntesis del ARN mensajero basada en el ADN como molde, y el otro paso es la traducción, en la cual la síntesis de proteínas surge a partir de información que lleva el ARN mensajero. Transcripción. En este proceso ocurre en el núcleo celular, en la interfase. A través de este proceso se extrae la información del ADN en forma de mensajes contenidos en el ARN. Si por algo pudiera haber un error en el copiado, es decir, en la transcripción, la proteína resultará defectuosa y esta no funcionará o lo hará deficientemente, como un ejemplo de ello es la talasemia, en la cual se origina en la síntesis de las cadenas polipeptídicas que forman la molécula de hemoglobina, por lo cual ésta transporta insuficiente oxígeno. Bueno, cuando se inicia la transcripción de un gen, la ARN polimerasa se une al ADN en una secuencia específica que se denomina secuencia promotora. En la secuencia promotora, la doble hélice se abre y se va moviendo a lo largo de la cadena molde. El proceso de enlodación de la nueva cadena de ARN mensajero continúa hasta que la enzima encuentra la señal de terminación. El ARN mensajero es la copia activa de la información contenida en un gen y posee las instrucciones codificadas que determinan una secuencia de aminoácidos. La nueva molécula de ARN mensajero abandona el núcleo a través de los poros nucleares y se dirige hacia el citosol. Una vez ahí, se une a los ribosomas y continúa el siguiente proceso. La traducción es el proceso de decodificar la información contenida en el ARN mensajero y convertirla en una molécula de proteína. Para ello, se debe llevar a cabo en el citosol, específicamente en los ribosomas. Para la síntesis de proteínas se requieren moléculas de ARN de transferencia y su función es capturar aminoácidos en el citosol de acuerdo con su anticodón. La molécula de ARN de transferencia actúa como acoplador y aparea el aminoácido correcto con cada codón de ARN mensajero durante la síntesis de proteínas. Cada tipo de ARN de transferencia lleva antepuesto el nombre del aminoácido que transporta. Las etapas de la síntesis de proteínas son tres. La primera es la iniciación, en la cual la molécula de ARN mensajero proveniente del núcleo se une a la subunidad ribosómica más pequeña, y luego la primera molécula de ARN de transferencia se acopla con el codón iniciador AUG, y por último la subunidad ribosómica más grande se ubica en su lugar. Como segundo tenemos la elongación o alargamiento, donde los ARN de transferencia con su aminoácido se acoplan al ARN mensajero, según sea la secuencia de tripletes o codones. Los aminoácidos se van uniendo por enlaces peptídicos y la recién formada cadena se va liberando. Y los ARN de transferencia que se van desocupando se vuelven a dispersar en el citosol y capturan más aminoácidos. Terminación. El ribosoma va avanzando sobre la cadena de ARN mensajero y cuando encuentra un codón de terminación, el polipéptido se desprende del último ARN y este a su vez también se desprende. El sitio de lectura en el ARN mensajero es ocupado por un factor de liberación que produce la separación de las dos subunidades de ribosoma. Aplicaciones médicas de la síntesis de proteínas. Algunos organismos, como los hongos, producen sustancias que las defienden del ataque de bacterias infecciosas y otros microorganismos. A estas sustancias se les ha llamado antibióticos, y muchos de ellos actúan impidiendo la síntesis de proteínas de las bacterias y por lo tanto las matan. Estos descubrimientos se han usado para tratar enfermedades infecciosas en los humanos mediante la administración de antibióticos, aprovechando que muchos antibióticos tienen poco o nulo efecto sobre la síntesis proteica de las células eucariotas. Ejemplos de antibióticos y su mecanismo de acción sobre las bacterias.
Cloranfenicol. Impide las uniones peptídicas. Streptomicina. Afecta el inicio de la traducción y altera la secuenciación correcta de los aminoácidos. Eritromicina. Bloquea la transcripción o síntesis del ARN mensajero. Tetraciclina. No permite que se forme el complejo de inicio de la síntesis proteica. Gentamicina y neomicina. Se une a la subunidad pequeña de los ribosomas de las bacterias, impidiendo la síntesis de proteínas. El ADN es la molécula de la vida, pero sin proteínas no habría vida, por lo menos no como la conocemos. La síntesis de proteínas es más intensa durante el crecimiento, en tejidos donde es constante la reposición de células muertas, como en los epitelios, la piel, el recubrimiento intestinal. Durante la lactancia, para producir las proteínas de la leche, en las glándulas de las secreciones externas, como los salivales y lacrimales, e internas, las que producen las hormonas. En un ser humano adulto se sintetizan al día aproximadamente 400 gramos de proteínas, destinadas en su mayoría al reemplazo. La velocidad a la que se intercambian depende del tipo de proteínas. Algunas tienen una vida media de minutos y otras duran meses. Transcripción, replicación y traducción del material genético. Sinopsis. La comprensión de la relación entre los genes y las proteínas es resultado de algunas observaciones clave. La primera observación importante se debe a Garrod, quien aseguró que las personas que sufren enfermedades metabólicas hereditarias carecen de enzimas específicas. Después, Birol y Tatum introdujeron mutaciones en los genes de Neurospera e identificaron las reacciones metabólicas específicas afectadas. Estos estudios condujeron al concepto de un gen, una enzima, y más adelante la versión más depurada de un gen, una cadena polipeptídica. El primer paso en la expresión de un gen es la transcripción de una cadena de la plantilla de ADN que efectúa una polimerasa de ARN. Las moléculas de la polimerasa se dirigen al sitio apropiado sobre el ADN al unirse a una región promotora. La polimerasa se desplaza en sentido 3 a 5 a lo largo de la cadena de ADN, que sirve como molde y ensambla una cadena complementaria antiparalela de ARN, que se proyecta desde su extremo terminal 5 en dirección 3. A cada paso a lo largo de la cadena, la enzima cataliza una reacción en la cual se hidrolizan los trifosfatos de ribonucleósido, NTP, para transformarse en monofosfatos de nucleósido conforme se incorporan. Los principales pasos en el procesamiento de las transcripciones primarias en ARN mensajero incluyen la adición de un capuchón 5, la formación de un 3 terminal, la adición de una cola 3 poli-A y la eliminación de intrones. La formación del casquete 5 ocurre por reacciones secuenciales en las cuales se elimina el fosfato terminal. Un GMP se une en una orientación invertida y los grupos metilos se transfieren a la guanosina y el primer nucleótido de la propia transcripción. El extremo 3 terminal del ARN mensajero se genera por desdoblamiento de la transcripción primaria justo en el sitio situado por debajo de un punto de reconocimiento AAUAAA y la adición de residuos de adenosina, uno a la vez mediante la polimerasa poli-A. La información para la incorporación de aminoácidos en un polipéptido se codifica en la secuencia de tripletes de codones del ARN mensajero. Además de encontrarse en el triplete, el código genético no está superpuesto. En un código no superpuesto, cada nucleótido es parte de un codón y solo de uno, y el ribosoma debe moverse a lo largo del mensaje 3 nucleótidos a la vez. El ribosoma se une al ARN mensajero en el codón de inicio AUG, el cual pone automáticamente al ribosoma en un marco de lectura adecuado para que lea de modo correcto el mensaje por entero. El código de tripletes construido de 4 diferentes nucleótidos puede tener 64 codones diferentes. El código es degenerado debido a que muchos de sus 20 aminoácidos diferentes tienen más de un codón. De los 64 posibles codones,
61 especifican a un aminoácido, mientras que los otros 3 son codones de terminación que llevan al ribosoma a concluir la traducción. La síntesis de proteínas es una actividad sintética compleja que incluye a todos los diferentes ARN transcriptasa con sus aminoácidos, a los cuales se le unen los ribosomas, el ARN mensajero, varias proteínas, los cationes y el GTP. El proceso se divide en 3 actividades: inicio, elongación y terminación. Las actividades principales del inicio incluyen la unión precisa de la subunidad ribosomal pequeña al codón de inicio del ARN mensajero, que establece el marco de lectura para todo el proceso de traducción, la entrada al ribosoma del ARN transcriptasa iniciador especial y el ensamblado del mecanismo de traducción. Durante la elongación ocurre un ciclo de entrada del ARN transcriptasa, formación del enlace peptídico y la salida del ARN transcriptasa, que inicia otro ciclo con cada aminoácido incorporado. El aminoácido ARN transcriptasa penetra en el sitio A, donde se une al codón complementario del ARN mensajero. Conforme cada ARN transcriptasa, el polipéptido emerge fijado al ARN transcriptasa del sitio P, se transfiere al aminoácido sobre el ARN transcriptasa del sitio A y forma un enlace peptídico. Una porción del ARN ribosomal grande que actúa como ribosoma cataliza la formación de enlaces peptídicos. En el último paso de la elongación, el ribosoma se transcoloca al siguiente codón del ARN mensajero. A medida que el ARN transcriptasa desacilado del sitio P se transfiere al sitio E y el ARN transcriptasa desacilado que estaba en el sitio E se libera desde el ribosoma. El inicio y la elongación requieren la hidrólisis de GTP. La traducción termina cuando el ribosoma alcanza uno de los 3 codones de detención. Después de que un ribosoma se ensambla en el codón de inicio y se desplaza a una corta distancia hacia el extremo 3 del ARN mensajero, casi siempre otro ribosoma se fija al codón de inicio, de tal modo que varios ribosomas traducen cada ARN mensajero de manera simultánea, lo que incrementa en buena medida la tasa de síntesis de proteínas dentro de la célula. El complejo formado por un ARN mensajero y sus ribosomas acompañantes constituyen un polirribosoma.